Amigos cibernautas, muy buenas noches o tardes como ustedes gusten, tengan todos ustedes. Bendito sea Dios que estamos vivos. Hoy es 20 de noviembre del 2021. Es una fecha muy especial, digo, es tradicional, ¿no? Porque hoy se festeja la Revolución Mexicana. Miren, carnales, yo aquí no vengo a hablar de historia ni nada, pero pues hoy no puedo pasar por alto la alusión a esta fecha. Por eso quise hacer otro video que no es en vivo. Este está pregrabado porque lo voy a mandar a mi canal de YouTube. Pero para el que quiera escuchar esto que les voy a hablar, se puede quedar y el que no, pues no. Vamos a hablar de la Revolución Mexicana. Voy a ser breve para no aburrir a la gente. Y no voy a hablar de la historia que nos hablan los libros de primaria. Voy a hablar de la historia real, la que yo he tratado de investigar y que fue tal cual. Dicen que la Revolución Mexicana empezó el 20 de noviembre de 1910, pero no, desde antes ya los hermanos Aquiles Cerdán habían enfrentado a la policía represora del gobierno, fue fallida, pero también en 1909 el presidente William Howard Taft de Estados Unidos se entrevistó con Porfirio Díaz y le pidió varias cosillas a las que Porfirio Díaz lo mandó a chingar a su madre. Primeramente le pidió que lo dejara establecer una base militar en la península de Baja California. Porfirio Díaz le dijo: chinga a tu madre, eso no se hace. Luego le pidió que detuviera el tren transísmico que él estaba haciendo para que comunicar el océano Pacífico con el océano Atlántico. Los gringos no les convenía eso porque ellos fueron los que crearon Panamá. Panamá era parte de Colombia, pero ellos hicieron la independencia con el fin de poder hacer el canal de Panamá y controlar ahí. A ellos no les convenía que hubiera ese pase comercial de México por Oaxaca, por el istmo de Tehuantepec, porque ellos querían que nada más ser únicamente los ¿cómo se dice? Los exclusivos para pasar todo por el canal de Panamá. Y le dijeron a Porfirio Díaz: detén esa comunicación del tren del istmo de Tehuantepec. Porfirio Díaz les dijo: chinguen a su madre. No. Luego le pidieron una devaluación, porque en esos tiempos de Porfirio Díaz el dólar estaba a la par con el peso mexicano. Para aquellos que siguen pensando que Porfirio Díaz era un villano, que era de lo peor, no es cierto. Eso fue algo que fabricó el PRI para hacernoslo ver como un villano, como lo peor. Es el héroe del 2 de abril, que hizo pendejadas como todos, carón. Pero Porfirio Díaz hizo un chingo de cosas y dio la cara por el país. Prueba de ello es eso, porque también le dijeron que hiciera la devaluación y les dijo: chingan a su madre, no se hace. Le pidieron también a Porfirio Díaz que les diera a los Estados Unidos la concesión del petróleo, porque había ya un inglés explotando el petróleo. Aquí era Whitman Pearson. Sí, creo que así se llamaba. Y le dijeron: nosotros los gringos queremos tener la concesión del petróleo. Porfirio Díaz les dijo: ni madres. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron a Francisco y Madero y lo lanzaron para tumbar a Porfirio Díaz, que ya tenía 80 años. De por sí también ya estaba muy viejo, ¿no? Dictador o como sea, como ustedes lo quieran ver, eso vale madre. ¿Ya? Los gringos utilizaron a Francisco y Madero. Bueno, después de esto, a en ese tiempo, fíjense, la, la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial están muy ligadas. Fuimos manipulados por las naciones europeas que tenían su guerra. La Revolución Mexicana fue una manipulación, como siempre, que nos han hecho a los pinches mexicanos, que siempre andamos peleándonos entre nosotros. Dijeron: de aquí somos, porque todos querían el petróleo mexicano para hacer la Primera Guerra Mundial. Se lanzó Alemania contra Inglaterra y Estados Unidos. El petróleo que tenían en Turquía no les era suficiente. Ellos pusieron sus ojos en el petróleo mexicano, y para esto pues tenían que pelearse
por controlar al país. Primeramente, la revolución se llevó a cabo desde Estados Unidos, con capital de Estados Unidos, con armamento de Estados Unidos. ¿Contra quién? Pues contra Porfirio Díaz, ¿no? Para quitarlo, porque Porfirio Díaz no les hizo caso a los gringos, los mandó a chingar a su madre. ¿A quiénes contrató Francisco y Madero? Al cártel poderoso de aquel tiempo, Villa y sus dorados. Francisco Villa era un pinche malvivientazo, cabrón, era un pinche robavacas, era un asesino. O sea, pues, lo tienen como héroe, pero para mí no es héroe. Todos esos cabrones eran puros pinches bandoleros. Y Francisco y Madero sí era buena gente, pero necesitaba pistoleros que le sirvieran para lanzarse contra el gobierno. Y los gringos, con dinero, con capital estadounidense y armamento, contrataron a Francisco Villa para que se lanzara contra el presidente en ese entonces, que ya tenía 80 años, Porfirio Díaz. Él dijo, cuando vio que ya la cosa se lanzó esa madre, dijo: yo no quiero problemas, yo no quiero derramamiento de sangre, si lo que les interesa es la silla presidencial, ahí se las dejo, yo me voy. Y salió en el barco, en la embarcación del Ipiranga, a Francia se fue, con la finalidad de evitar derramamiento de sangre, pero de todas formas lo hubo. ¿Qué dijo al último? Cuando Francisco y Madero llegó a la presidencia a través de ese movimiento armado, lo único que dijo Porfirio Díaz: ay, ese Panchito piensa que con la pura buena voluntad se va a poder gobernar un país. No pudo con el país. Francisco y Madero era una persona que hablaba con los espíritus, era espiritista, y bueno, también fue masón, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? También tan masón como Porfirio Díaz, que era masón también, pero eso es otra onda, ¿no? Porfirio Díaz se fue, Francisco Madero no pudo, se le cayó en pedazos el país, no pudo ni siquiera Zapata, que esperaba mucho de él, no pudo. Y los alemanes vieron todo eso, querían el petróleo mexicano. ¿Y a quiénes apoyaron los alemanes? Nada más ni nada menos que al traidor Victoriano Huerta. Y esto va para los del colegio militar, porque el colegio militar siempre se calla, inventa héroes. Que Juan Escutia, que Juan de la Barrera, que su pinche madre. No, el verdadero egresado del colegio militar fue nada más ni nada menos que Victoriano Huerta, cabrón. Porque todos los héroes de la revolución, todos los generales más bien de la revolución, eran cabrones que se hacían sobre la marcha. No había generales, incluso el propio Porfirio Díaz no fue general egresado de una escuela militar. Ningún general de esos tiempos fue egresado de un plantel militar. ¿Quién fue el único general revolucionario egresado del colegio militar? Nada más ni nada menos que el traidor Victoriano Huerta, aquel aliado de los alemanes que se chingó a Francisco y Madero, con Félix Díaz, con Mondragón. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle, aquí no vengo a hablar de historia, nada más vengo a hablar de la Revolución Mexicana, ¿no? Pero de la verdadera revolución, aquella manipulación de la Primera Guerra Mundial que estos cabrones en países europeos utilizaron a México para echarnos a pelear entre nosotros y sacar provecho y controlar el petróleo. Los alemanes apoyando a Victoriano Huerta, los gringos apoyando primero a Francisco y Madero, que después vieron que no era conveniente, y después apoyaron a al Barbas de Chivo, como le dicen muchos, ¿no? ¿Sí? A Venustiano Carranza. Bueno, vámonos a lo que es Europa en esos tiempos. A media revolución, cuando ya fue 1914, la revolución, les digo, se dio desde antes, pero en 1914 estaba con todo. Ahí se inició la Primera Guerra Mundial. Winston Churchill ya veía como una amenaza al Sacro Imperio alemano-germano, o sea, lo que era Alemania, que apenas empezaba a tener auge. Tenía una flota de guerra, de buques de guerra, que se manejaba con carbón, y la cambió a petróleo. Y dijo: no, güey, yo quiero el petróleo, pero de México, porque el de Turquía ya no me da abasto. Y como ya los veía como una amenaza a los alemanes,
se metió en la pinche guerra también, carnal. O sea, eran unos hijos de su chingada madre. Para 1912, Winston Churchill se enfrentó con los alemanes, carnal. Y bueno, el caso es que lo que querían era el petróleo. Eso era todo lo que querían, ¿no? Ahí les va. Para 1914, todos los países, era una orgía de todos contra todos. Ya estaba la guerra, ya estaba, a todo lo que da. Pero siempre echándonos a pelear aquí, en la revolución, para controlar nuestro petróleo. En abril de ese año, llegan 100 barcos estadounidenses a Veracruz. Con el pinche pretexto, no me acuerdo, está cabrón saber tanto. Pero invadieron, fue una invasión. El ejército mexicano los detuvo y los encarceló. Ellos venían a cuidar el petróleo mexicano. No me acuerdo qué pretexto pusieron. Pero hubo esa invasión norteamericana para controlar el petróleo, porque eso era lo que les interesaba. El petróleo para su pinche primera guerra mundial que tenían entre ellos. Y la hicieron gacha, pues. Así hicieron sus mamadas. Entonces, miren, ellos sabían, el barco Ipiranga, donde el presidente Porfirio Díaz se tuvo que ir exiliado a Francia, a vivir y a morir allá, ese mismo barco iba a regresar con armamento y municiones para apoyar a Victoriano Huerta. Y eso los gringos lo sabían, cabrón. Ahí estaba la pinche guerra enfrentándose a todo lo que da. Otra cosa, carnal. O sea, ellos lo sabían, por eso se enfrascaron en esa pinche guerra. Francisco Villa, entre sus tropas, tenía un infiltrado alemán, un espía alemán. Esto es lo que la historia de los libros de primaria no dice. Por eso yo se los digo. Porque el que piense que estoy echando mentiras, denle una checadita a la verdadera historia. No a los libros de primaria, a lo que nos enseñan. Ni a lo que habla el presidente López Obrador, que aunque yo soy muy chairo, por decir así, no me gusta la historia que él maneja, porque él maneja la historia de los libros de primaria que no dicen la verdad. Entre las tropas de Francisco Villa, entre sus soldados, había un espía alemán. Y ese güey fue el que convenció a Francisco Villa de asesinar. Porque Francisco Villa era un asesino. Un hijo de toda su puta madre, güey. Un pinche criminal, cabrón. Pero chingón. Experto en asesinar gente, cabrón. Mató a 25 gringos. Los fusiló. Por sugerencia de este cabrón alemán espía, que no me acuerdo de su pinche nombre, güey. No me acuerdo, cabrón. Pero era un espía alemán. Incluso he subido fotos de ese güey. Con la intención de que Estados Unidos le declarara la guerra a México y los alemanes pudieran hacer su primerita guerra mundial por allá y ganarla. Y Estados Unidos se mantuviera en guerra con México. Pero los gringos no son pendejos, no declararon la guerra. Entonces el pinche espía alemán le dijo a Villa, ¿sabes qué, güey? Estos güeyes no le hicieron de pedo. Ahora vamos a meternos a invadir Estados Unidos. Vámonos a Columbus. Y ahí con esa invasión, segurito nos declaran la guerra. Se mete Villa a Estados Unidos a invadir. Les cortó las orejas a un chingo de gringos, hizo sus mamadas, hizo asesinatos, porque era su especialidad. Ese güey no sabía hacer nada más que robar vacas y asesinar gente. Era lo que le gustaba a ese cabrón. Se regresó. Estados Unidos no declaró la guerra. Bueno, hasta ahí la cosa iba bien. Cuando a Victoriano Huerta, ya Venustiano Carranza, al Barbas de Chívolo, sacó la verga, se fue a España, tuvo que salir. Allí en España ya lo esperaban alemanes. Y le dijeron, regrésate a México, te vamos a dar el apoyo, güey. Regrésate, que nosotros te vamos a apoyar para chingarnos a los gringos. Lo malo fue que Victoriano Huerta tuvo que entrar por Estados Unidos y los Rangers de Texas lo apañaron y lo mataron. Victoriano Huerta era alcohólico. Lo mataron de una cruda. Dijeron, métanlo a la cárcel a este güey y no le pasen ni tantito alcohol al güey. Solito se va a morir porque necesita alcohol ese güey y se lo va a cargar la verga. Y así pasó. Entonces, por ese lado, los alemanes
pues ya habían perdido a un aliado de aquí, ¿verdad? Era Victoriano Huerta. Otra cosa, en 1917, más o menos cuando se lanzó la Constitución Política, llegó un telegrama para Venustiano Carranza, que ya estaba en el poder, de parte de los alemanes. Se llamaba el telegrama Zimmermann, donde los alemanes le proponían a Venustiano Carranza que los apoyara en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, con el petróleo sobre todo, ¿no? El petróleo era lo que les interesaba, para ganarle a los gringos. El telegrama Zimmermann, que decía que si Venustiano Carranza los apoyaba a los alemanes, y Alemania le ganaba la guerra a los gringos, los alemanes le iban a devolver a México la mitad del territorio que le quitaron, que supuestamente le quitaron. Bueno, esa era la promesa, la promesa de guerra, ¿no? Que no se llevó a cabo. El caso, carnales, es que aquí tenemos una pinche disque revolución mexicana por la libertad, por la chingada. No, los países europeos nos agarraron de sus pendejos, y esos caudillos que ustedes tienen como héroes, que la chingada no, fueron pinches pendejos que se dejaron manipular por los países europeos. Y teníamos rompiéndose la madre a Venustiano Carranza, apoyado por los gringos, a Victoriano Huerta, apoyado por los alemanes, y toda la pinche bola de pendejos agarrándose a balazos y matándose entre ellos, según por los ideales de la Revolución Mexicana, que no fue revolución, fue una pinche bola de chingadazos que se dieron por gente de arriba, de muy arriba, y sobre todo por naciones europeas, por los gringos, por los alemanes, por los ingleses, y nosotros aquí como estúpidos, dándonos en la madre. Chingada madre. Pero eso sí, cada 20 de noviembre, viva la revolución. Sí, viva la revolución, pero para esos güeyes. Carnales, espero no haberlos aburrido. Si les gustó el video, denle like. Si no, miéntenme la madre, ya se la saben. Les mando un fuerte abrazo. Los quiero.